Muy buen día y bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de electrodinámica uno, de electrodinámica, de mecánica cuántica uno, perdón. En la clase anterior vimos lo que era un operador unitario, ¿sí? Y habíamos visto algunas propiedades, ¿sí? Entonces vimos, ¿no es cierto? La definición de un operador unitario, déjenme colocar esto acá. La definición de un operador unitario, ¿sí? La definición de un operador unitario. Y habíamos visto básicamente algunas propiedades como algunos ejercicios, ¿no? En donde fundamentalmente la multiplicación de dos operadores unitarios es otro operador unitario, ¿no? Habíamos visto también de manera general, ¿no es cierto?, que em, si hacemos una operación unitaria, todos los elementos de un espacio se mantienen sus propiedades, ¿no? Eso quiere decir que si los vectores son ortogonales, básicamente van a continuar siendo ortogonales después de la transformación unitaria, ¿no? Y habíamos visto una propiedad importante que quedó de deber, en la cual básicamente, ¿no? Que si ustedes tenían, por ejemplo, una operación unitaria, el, de, el determinante, ¿no es cierto? Eh, del producto de dos matrices, bueno, de una transformación unitaria es básicamente un número complejo. Sí, un número complejo de módulo 1, ¿no? Y eso fácilmente se puede calcular si se supone que se tiene el determinante de la matriz unitaria y el determinante del transpuesto conjugado de la matriz unitaria. Sí, entonces ahí básicamente se puede demostrar que es el adjunto, ¿no? Y de allí habíamos pasado a transformaciones activas y pasivas. Sí, más o menos eso habíamos visto, ¿no? Entonces habíamos dicho que si tenemos una transformación unitaria de todos los elementos de un espacio, eso básicamente es igual, ¿no es cierto?, a tener una transformación unitaria de todos los operadores. Y da lo mismo, ¿no? Que transformar a los vectores en una transformación activa o a los operadores en una transformación pasiva. Sí, habíamos hecho una analogía con mecánica clásica, ¿no? En girar al sistema de referencia o girar a los vectores directamente un ángulo eh, idéntico en dirección contraria, ¿no? Eso habíamos dicho, ¿ya? También habíamos visto algo de lo que son los valores y vectores propios y habíamos dicho entonces que si nosotros tenemos un operador que sea hermítico, ¿sí? Habíamos visto, ¿no?, que sus valores propios son reales y aparte de eso se tiene que sus vectores propios que sus vectores propios correspondientes a diferentes valores propios necesariamente son ortogonales. Sí, eso se puede demostrar fácilmente, suponiendo, ¿no es cierto?, que ya se conoce que estos valores propios son reales, ¿no? Y el hecho de que sean reales igual se puede demostrar muy fácilmente. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el operador proyección, ¿sí?, de un KET que está normalizado, eh, veamos cuáles son sus valores propios y sus vectores propios. Entonces, rápidamente pensemos en eso, ¿no? Supongamos que tenemos el operador proyección, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores y vectores propios del operador proyección?
¿Cuáles van a ser los valores y vectores propios del operador proyección? Vamos con Jael. Jael Guerrero, cuénteme, ¿cuáles cree usted que son los valores propios del operador proyección? Ya el operador proyección, ¿no es cierto? Si digamos que usted tiene un que de B, si el operador proyección se define así, ¿ya? Es el operador que proyecta un vector. Sí, un vector sí, por ejemplo, voy a ponerle acá con otro color, con rojo, por ejemplo. Entonces, no, vamos a ver acá. El operador proyección de B sobre un operador psi, lo que genera es esto, ¿no? Le da un ket B multiplicado por un número, ¿no? Que es la proyección de psi sobre B. Entonces, el operador proyección es justamente el operador, ¿no es cierto?, que proyecta a un ket, a un vector, en otro vector. ¿Sí? Igualito que en mecánica clásica, ¿no? Que usted tiene un... ¿Dónde está esto? Que usted tiene, ¿no es cierto? Un vector, por ejemplo, supongamos que es unitario, ¿ya? Y usted dice, por ejemplo, voy a proyectar un vector, ¿sí? Un vector B, por ejemplo, sobre este vector U, ¿no es cierto? Entonces, el operador proyección sobre la dirección U aplicado a B le da nada más esto, ¿no es cierto? Le da B.U en la dirección de U. Ese es el operador proyección. Obviamente con vectores, ¿no es cierto? Aquí es exactamente lo mismo con kets. Entonces, Jael, ¿cuáles serían los valores propios de un operador proyección? Serían los B, o sea, creo que serían los B. Es decir, los B en este caso. Ajá. ¿Y cuál sería, ese sería su vector propio y su valor propio? No sé, Porque, ¿no es cierto? Se supone que el valor propio es, ¿no es cierto? Le aplico el operador proyección, ¿sí? Dice que los vectores propios son B, y se supone que si es así, ¿no es cierto? Esto me debería dar una cierta constante por el vector B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta constante? Si los vectores propios son B mismo. ¿Cuánto vale? Vamos con Yolaus. ¿Cuáles son los valores propios del operador proyección? son el producto interno que escribió en la Ya, pero aquí fíjense que al operador psi, al vector psi le está transformando en un vector B y un valor propio, ¿no es cierto? Como habíamos visto, es que si hago un operador sobre un vector, su operación debe ser simplemente un número complejo, un escalar, por el mismo vector, ¿sí? Entonces, en este sentido, sí no puede ser un vector propio del operador proyección, porque no es un número por psi, debería ser, ¿no es cierto? Un número por psi para que sea un vector propio. Y la constante c, ¿no es cierto? Cualquier valor que tenga, ese va a ser su valor propio. Pero en este caso, psi no es un vector propio. Entonces su compañera dice, los vectores propios son los vectores propios del operador proyección B, son B mismo, dijo su compañera Jael, ¿sí? ¿Qué opina usted? Pero lo que no supo es cuáles, si esos son los vectores propios, cuáles son sus valores propios. ¿Usted qué cree?
yo la uso. ¿Cuáles son sus valores propios y cuáles son los vectores propios? ¿Y qué queda? Haga usted, ¿qué queda? O alguien que pueda responder. ¿Cuáles son los vectores propios del operador proyección B, por ejemplo? Vamos, con usted mismo yo la uso. Si fuese en vectores tal como está aquí, ¿sí? ¿Qué significaría un operador proyección de U en este caso, ¿no es cierto? De un vector W que me dé simplemente una constante por el vector W. ¿En qué dirección debería estar W para que tenga para que su proyección ya en la dirección U, ¿verdad? Entonces el W debería estar en la dirección U. ¿Ya? Y entonces todos los W que estén en la dirección U serían vectores propios de P. ¿Ya? Y si suponemos que W, aparte de eso, debe tener una norma de 1 como condición, porque estamos en un espacio normalizado, ¿no es cierto? Un espacio de Hilbert, vamos a suponer. ¿Cuáles serían los únicos vectores propios aquí? Ya, ¿y cuáles serían sus valores propios? En definitiva, ¿cuánto vale la proyección? Ya, pero supongamos que W está normalizado. W ya no es cualquier vector, sino solamente son los vectores que tienen norma 1. ¿Y cuánto es eso? 1, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo es acá. Sí, exactamente lo mismo es aquí. ¿Sí? Entonces, los vectores propios de un operador proyección solamente pueden ser los vectores, ¿no es cierto? Que pertenecen a este subespacio, digamos, de B. Sí, lo mismo que sería esto, ¿no? Si digamos que nosotros tenemos un operador proyección, por ejemplo, sí, con vectores creo que se entiende más. Supongamos que nosotros tenemos un espacio que sea formado por los vectores U y por los vectores B, de manera que el operador proyección, ¿no es cierto?, es en el subespacio formado por U y por B. ¿Ya? Si esto fuese en kets, ¿no es cierto?, en brackets, esto sería U por U y B por B. ¿Sí? De manera, ¿no es cierto?, que la proyección de un vector W en esta proyección V no es nada más, ¿no es cierto?, que U multiplicado por U por B, U por W, perdón, y B multiplicado por B, perdón, B y W. Ya, que es exactamente lo mismo, ¿no? Excepto que ahora U y B forman, por ejemplo, un subespacio que sería un plano y el vector W de manera general está en el espacio, ¿no? Entonces el vector W proyectado sobre este subespacio que forma un plano, ahora ya no es una línea como en el ejemplo de acá arriba, sino ahora es un plano, ¿sí? Entonces aquí en este espacio se forma una proyección. Entonces, ¿no? En vez de que aquí exista como acá arriba solo un valor propio, sí, solo un vector propio más bien dicho, ¿ya? Existen dos vectores propios, ¿no es cierto? Que tienen el mismo valor propio, que es 1.
¿sí? Es decir, en este subespacio de aquí, los vectores propios es cualquier vector que pertenezca a este subespacio, ¿sí? Cualquier vector que pertenezca a este subespacio es vector propio, ¿no? Por ejemplo, este vector de aquí, ¿ya? El vector X, pongamos, ¿no? Sí, ese vector X que pertenece al plano V también es vector propio, pero todos estos vectores propios van a tener un valor propio 1, ¿ya? Entonces, la una parte es esa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros vectores propios? Supongamos que estamos trabajando en el espacio, ¿no? ¿Cuáles son los otros vectores propios del operador proyección? Los unos dijimos, ¿cierto? Ya son U y B o cualquier combinación lineal de esos. Ya, entonces, la proyección de 1, ¿cierto? V en U es 1 por U. Ese es el un vector propio, ¿sí? El otro vector propio es B mismo. Ambos tienen valor propio 1 o cualquier combinación lineal de ellos, ¿no es cierto? Que tenga módulo 1 va a ser otro vector propio. ¿Cuáles son los otros vectores propios? Supongamos que estamos en R3, tal como en el ejemplo que está acá. Si el operador proyección se podría representar como un vector, como una matriz, así han dicho. ¿Sí? Si el operador proyección se representaría como una matriz, ¿cómo sería esa matriz? ¿Cómo sería esa matriz si estuviese en su representación diagonal? Ya, ¿qué más? 1, 1, perdón, el otro. Ya. ¿Qué quiere decir? Estos dos unos ya están, ¿no es cierto? Son U y B, son el plano. ¿Qué es este? ¿Dónde está W en este caso, si es así? En el plano ortogonal. Ya, en el plano ortogonal, ¿no es cierto? Es decir, si es un espacio Rn, de manera general, ¿no es cierto? Yo voy a decir, cuando calcule el operador proyección, sí, voy a tener simplemente esto, ¿no es cierto? Cualquier vector que pertenezca al subespacio del operador proyección va a tener módulo 1, ¿ya? Ya sea el vector o cualquier combinación lineal como aquí abajo, ¿no? Como el AB. Va a tener siempre módulo 1 y va a ser vector propio, ¿no? Con valor propio 1. Y el otro son los ortogonales, ¿sí? Entonces, o tiene módulo 1 o tiene módulo 0, ¿sí? O está en este subespacio o es ortogonal a este subespacio. No hay otra opción, ¿sí? Cualquier combinación lineal, por ejemplo, de este de aquí, digamos, ¿no? Una combinación lineal del subespacio más el subespacio ortogonal, ¿sí? Cualquier combinación, cualquier vector que sea combinación lineal no es vector propio. Ya aquí se ve que no es vector propio, ¿no? Porque desaparece esta componente. Entonces, un vector, ¿no es cierto? Un operador proyección simplemente tiene dos valores propios, ¿no? O vale 1 o vale 0. ¿Sí? Ahora, en matrices, ustedes recordarán que una matriz se puede diagonalizar. Entonces, fundamentalmente, ¿no? Si se quiere obtener los valores propios, si los vectores propios de un operador, de una matriz, digamos, si utilizo la idea de que un operador se puede representar en una cierta base como una matriz, ¿ya? Entonces yo podría escoger, ¿no es cierto? Una base
y hacer la proyección y voy a tener el típico determinante de la matriz, ¿no es cierto? Menos los valores propios por la identidad igual a 0, se calcula ese determinante, se halla el polinomio característico que se llama, se hallan los valores propios y en función de eso se halla ya los vectores propios. ¿Sí? Entonces, como habíamos discutido, ¿no es cierto? Todo vector propio en su base, ¿sí? En su base va a ser va a tener una representación diagonal. Sí, va a ser una matriz diagonal, ¿no? Donde en la diagonal van a estar los valores propios. ¿Sí? Entonces, si los valores propios no son degenerados, es decir, todos son diferentes, esta representación es única. En cambio, ¿no? Si algunos vectores, si algunos valores propios son degenerados, esos valores propios degenerados forman un subespacio, ¿no? Un subespacio, y ahí ahí es un caso especial, ¿no? Entonces, vamos a irnos a un ejercicio. ¿Sí? Supongamos que tenemos un operador que está representado por esta matriz. Vamos a calcular los valores y vectores propios. ¿Sí? Entonces, no, bueno, para no perder mucho tiempo, esto de aquí simplemente se calcula, ¿no? Solamente con el determinante de la matriz menos sus valores propios por la identidad, ¿ya? Y en este caso, si hacen este determinante, les va a salir este polinomio característico. ¿En dónde, no? Básicamente aquí tenemos un valor propio que vale 0, que es el omega 1, ¿sí? Y dos valores propios que valen 2, ¿no? Es decir, este está degenerado, ¿sí? Entonces tenemos 2 omegas 2. Si reemplazamos cada uno de estos en esta ecuación matricial, ¿sí? Si reemplazamos eso, ahí se va a obtener que nosotros tenemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una condición así, ¿no es cierto? Si reemplazamos esto, aquí simplemente lo que nos va a salir es que A, es decir, si reemplazamos el omega 0, ¿no? Voy a hacer acá arriba, ¿ya? Si reemplazo el omega 0, lo que voy a obtener es esto, ¿no? Es que 1, 0, 1 en la matriz extendida es 0, 0, 2, 0 es 0, y 1, 0, 1 es 0, ¿no? Si esta de aquí es la columna, si estas de aquí, ¿no es cierto? Son las columnas correspondientes a A, B y C. De esta ecuación de aquí, lo que nos dice, ¿no es cierto? Es que B es igual a 0, ¿ya? Y de esta o de esta de acá, lo que nos dice es que A es igual a menos C. Entonces, cualquier vector propio, ¿no es cierto? Debe ser un vector que sea de la forma ABC, en columna, ¿no es cierto? Donde B es 0, es decir, este de aquí es 0, y A es igual a menos C. ¿Ya? Entonces aquí pueden ser dos números que sean el opuesto de este. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Que en una matriz hermítica como esta, ¿sí? Los valores propios son reales, tal como se obtiene, ¿no? 0 y 2. ¿Ya? Y entonces yo puedo definir esta cosa así, ¿no es cierto? Entonces, normalizándole, este sería el único vector propio, o si no, obviamente cualquier otro, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el menos 1, 0, 1 sobre raíz de 2, normalizado, ¿no? Cualquiera de los dos es equivalente. Finalmente, este vector en azul simplemente es una combinación lineal de este vector en café. Si es el mismo vector propio, no solamente multiplicado por menos 1. Ya entonces me da lo mismo, ¿no? Para el espacio, para el subespacio que tiene dos valores propios es diferente, ¿no? Porque si reemplazamos el 2, ¿no es cierto? Para lambda igual a 2, sí, aquí lo que nos va a quedar es esto, ¿no? Sí, lo que nos va a quedar es esto, ¿ya? Este es menos 1, aquí nos da 0, y aquí nos da menos 1, ¿ya? Y lo único que nos dice, ¿no? Es que como no hay una condición para B, simplemente B es un elemento de los reales,
Y la condición para A y C es que A sea igual a C. ¿Sí? Entonces simplemente lo que nos da es este vector, ¿no? B es cualquier elemento de los reales y A es igual a C. ¿Ya? Y de aquí debo poder formar dos vectores propios, ¿sí? Que sean ortogonales entre sí. Entonces, puedo formar de cualquier forma, ¿no? Entonces, el más fácil es que A sea igual a 1 y que A sea igual a 0 y B sea igual a 1, por ejemplo, y el otro que sea ortogonal a este, bueno, puedo hacerle matemáticamente o puedo hacerle simplemente por especulación, ¿no es cierto? Entonces, aquí me puede dar este de aquí. Y lo que puedo ver es cualquiera de estos dos vectores propios o cualquiera de estos vectores propios, de manera general es ortogonal a este. ¿Ya? Y entre estos dos de aquí que tienen el mismo valor propio, que es 2, forzo a que sean ortogonales, ¿ya? Porque no todos estos vectores van a ser ortogonales entre sí, ¿sí? Entonces, estos de aquí forman una base, ¿sí? Y forman un subespacio. El subespacio de los vectores propios en la base del valor propio omega igual a 2, ¿sí? Ahora, en esta base, ¿no es cierto? En la base en la cual estoy representando es la base 1, 1, 1. Sí, en esta base 1, 1, 1 es donde se representa esta matriz así, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el cambio de base, ¿sí? Voy a hacer el cambio de base. Entonces voy a cambiarme de esta base, ¿ya? A esta base de acá, a la base de sus vectores propios. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambio esta matriz, este operador, a esta base? ¿Cómo transformo? Necesitamos la matriz de diagonal y hacemos el cambio de base con la inversa, No es con la inversa. Si ustedes recuerdan, con la respuesta no tampoco. Entonces, bueno, espera, ¿dónde está? Vamos hasta, ¿dónde estaba? Aquí. Bien, entonces, así es como se transforma una matriz cuando hacíamos, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, tenemos una transformación unitaria, ¿sí? Y aquí tenemos el adjunto de la transformación unitaria, y así es como se transforma el operador, ¿sí? Ahora, ¿cómo formo esta matriz unitaria? ¿Sí? ¿De dónde formo? Realmente, ¿no es cierto? La matriz unitaria la formo con los vectores propios de U. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no? Tengo la matriz ya en una cierta base, ¿no? En esta base de acá. ¿Sí? Tengo en esta base la matriz, ¿ya? Entonces, en esta base saco los valores y vectores propios. Ya tengo los vectores propios, ¿ya? Y estos vectores propios básicamente es una nueva base, porque bueno, es una base y es una base ortogonal, ¿no? Porque yo he elegido que si tengo valores propios repetidos, los vectores propios sean ortogonales. Entonces, si hago el producto punto, ¿no? Entre este vector 0, 1, 0 y el vector 1, 0, 1, voy a ver que son ortogonales. Pues como había dicho, no necesariamente cualquier vector de aquí tiene que ser ortogonal a otro vector de aquí mismo. Por ejemplo, ¿no? yo podría tener este omega de 2, 3, ¿sí? Por ejemplo, ABA, ¿no es cierto? Yo podría tener 1, 1, 1, ¿sí? Cuando B es igual a 1 y cuando A es igual a 1, y esto le divido para raíz de 3. Entonces, lo que puedo ver es que este vector de aquí es otro vector propio de este, del valor propio omega 2. Pero este vector propio ya no es ortogonal a este y a este, por ejemplo. Sí, ya no es ortogonal. Sí, entonces si hubiera escogido este como vector propio, tendría que haber escogido otro vector propio de aquí mismo, ¿no es cierto?, que sea ortogonal a este. Y solo puedo elegir dos.
Entonces ya elegí dos, ¿no es cierto? Que son estos los más fáciles de seleccionar, digamos. Pero si elegiría otro, debería cambiar a otro omega 2, 4 que sea ortogonal a este y elegir estos dos. Pero cualquiera que elija, sí, van a ser dos vectores propios que van a ser ortogonales. ¿Sí? Y estos de aquí me da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente lo que yo estaría haciendo es el análogo de... ¿Dónde está? Borrado. Es el análogo, bueno, no importa. Vamos a hacer así. Es el análogo de hacer esto, ¿no es cierto? O puedo elegir esta como base, la que está en azul, por ejemplo, o puedo elegir esta como base de el plano, ¿no es cierto? Elijo, por ejemplo, el vector, caramba, el vector V, ¿ya? O elijo el vector WH, por decirlo, ya, como sea, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos vectores unitarios va a formar una base ortogonal del espacio R2, ¿no es cierto? Del espacio de este plano que está aquí. Sí, entonces, simplemente, si yo cojo un vector cualquiera, ¿no es cierto? Si yo cojo un vector cualquiera, simplemente debo coger un vector que sea ortogonal, ¿sí? Otro vector que sea ortogonal. Y estos también van a formar una base. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el plano R2, ¿sí? Cualquiera de estos de aquí va a ser una base, ¿no? Cualquiera de estos de aquí, ¿sí? Pero no puedo escoger, puede ser una base, por ejemplo, estos de aquí, ¿ya? Pero no es una base ortogonal, porque la proyección de este vector, ¿no es cierto? De este vector sobre el otro, ¿ya? Es diferente de ser. Entonces, usualmente yo escojo bases ortogonales, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí, ya? Entonces, escojo estos dos o cualquier otros dos, ¿no? Entonces, para este debe haber un ortogonal que cumpla con esta condición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que digo, no es cierto? Ya tengo mi base, ¿sí? Ya tengo mi base. Voy a decir que esta es mi nueva base, ¿no es cierto? A la cual quiero transformar este operador omega. Y haciendo una transformación unitaria con esta nueva base, ¿sí? Yo simplemente genero esta. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? Nosotros antes acá, es que si tenemos una base, ¿sí? Yo puedo hacer una transformación unitaria a todos los elementos de la base. ¿Ya? Y cuando hago una transformación unitaria a todos los elementos de la base, quiere decir que a los ket le multiplico por la transformación unitaria, ¿sí? Y a los bras le multiplico por el adjunto de la transformación unitaria, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan a las matrices, la transformación unitaria que transforma este operador en esta base, ¿sí? A un operador en una nueva base que sea diagonal, es la matriz unitaria formada por los vectores propios, ¿sí? Entonces, ¿no? Yo simplemente voy a hacer eso, ¿no? Voy a tener a la matriz a esta de aquí, le voy a transformar, ¿no es cierto?, a la matriz unitaria, de manera que aquí tenga los nuevos vectores propios. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí yo voy a formar una matriz cuyos vectores van a ser los vectores propios de la matriz omega. ¿Sí? Cuyos vectores propios van a ser, ¿no es cierto?, los vectores propios de la matriz omega. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sí? Entonces voy a hacer esta transformación. Entonces, ¿qué es lo que dice, no es cierto? Aquí tengo los vectores propios de la matriz omega. Sí, aquí está el vector propio, ¿no es cierto? Correspondiente al valor propio 0. Y aquí están los dos vectores propios, sí, en azul y verde, correspondientes al valor propio 2. Y hago la transformación, ¿no es cierto?, de la unitaria, ¿sí? De la matriz unitaria, ¿sí?, por la matriz omega, y esta primera matriz es el adjunto de la matriz unitaria. ¿Sí? Si hago la multiplicación, ya se puede hacer la multiplicación, lo que les va a dar es este nuevo operador. ¿Sí? Y entonces este de aquí
es el mismo operador que nosotros teníamos antes, pero está representado en una nueva base. Ya está representado en la base de sus vectores propios. ¿Sí? Y por eso tiene una representación diagonal. Entonces, estas son las cualidades de la transformación unitaria. Preguntas de eso. No hay preguntas. Eh, si tengo una matriz, lo que pasa es que estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que aquí existe una base dada por una matriz hermítica, ¿sí? ¿Está claro? Entonces aquí por ejemplo, de manera general estamos suponiendo que tenemos una transformación unitaria. Ahora esta transformación unitaria es una transformación unitaria cualquiera, ¿no? No necesariamente proviene de los vectores propios de un operador. Sí, primeramente, ¿no? Ahora, si yo quiero pasar, ¿no es cierto?, utilizando los vectores propios para que estos vectores propios formen una base ortogonal, bueno, una base, ¿no es cierto? Este operador tiene que ser hermítico. Sí, porque si no es un operador hermítico, el conjunto de sus vectores propios no necesariamente es una base. ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo el operador proyección, supongamos, ¿ya? Supongamos que yo tengo el operador proyección. Entonces yo digo esto, ¿no? Tengo el espacio, déjenme graficar esto. Tengo el espacio, ¿no? ¿Ya? Y entonces tengo los vectores U, V y W. ¿Ya? Y por ejemplo, tengo un operador proyección. Sí, entonces digo, tengo el operador proyección de U. Sí, que en esta representación, por ejemplo, es, bueno, esto no creo que es el mejor ejemplo. 1, 0, 0. No, este no es el mejor ejemplo, este sí resulta ser el mítico. Necesito un operador. Eh, hmm. Bueno, se me viene a la mente ahorita un ejemplo fácil. Pero el hecho es, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que yo tengo una matriz, sí, que yo tengo una matriz cualquiera, por ejemplo, digamos una matriz R3, ¿no es cierto? Cualquiera que me invente que no sea hermítica, no necesariamente sus valores propios van a ser reales, ¿no es cierto? Sí, y no necesariamente sus vectores propios van a formar una base. Ya, de todas formas, ¿no es cierto? Yo puedo formar una transformación unitaria, yo puedo crear una transformación, yo puedo tener, ¿no es cierto?, una transformación unitaria que mientras sea unitaria, ¿sí? Yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Yo puedo hacer esto de aquí, ¿ya? Si los valores propios ya son complejos, queriendo decir que este operador no es hermítico, si no cumple esta condición, ¿no es cierto? No necesariamente este conjunto de vectores propios forma una base en definitiva, ¿ya? No necesariamente, ¿no? Sí. Pero si formaría una base, sí, si tendría una base, se cumplirían las mismas condiciones. Simplemente, ¿no?
que aquí el conjunto, si estos vectores propios son complejos, lo más probable es que su representación matricial, ¿no es cierto? Es decir, estos vectores, bueno, si estos valores propios son complejos, lo más probable es que estos también tengan que ser complejos. ¿Ya? Es decir, la matriz que yo puedo formar, ¿no es cierto? Es decir, esta matriz que yo podría formar va a ser una matriz de números complejos. ¿Sí? Pero si es unitaria, ¿ya? Si es unitaria, podría ser lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí, pero como le digo, no toda, ya más adelante ahí aparecen ejemplos, ¿no? Ahorita no se me viene a la mente. No toda matriz R3 de manera general, por ejemplo, trabajando en el espacio R3, ¿no? No toda matriz 3 por 3 va a darme un conjunto de vectores propios que sean una base de R3, por ejemplo. Sí, eso en definitiva, ¿ya? No sé si con eso respondo su pregunta. Ok, bueno, espero que sí, ¿no? Como les digo, no toda matriz R3 les va a dar vectores propios que sean una base de R3. Es lo único que se me ocurre, no se me ocurre un ejemplo numérico, pero es así, ¿no? Ahora, vamos a ver. Sí, entonces, si esta es, ¿no es cierto?, la representación de el operador omega en la nueva base, sí, lo que nosotros teníamos es este, ¿no? Esta es la base original, digamos, aquí estoy trabajando en la base original y aquí hago una transformación unitaria a la matriz omega. Sí, para pasar matemáticamente de aquí a aquí abajo, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es aquí poner una transformación identidad, un operador identidad, que es básicamente la multiplicación de un unitario por su adjunto. Ya, por un lado, ¿no? Entonces, esta multiplicación de aquí es la matriz identidad. Y por otro lado, a toda esta matriz, para completar aquí la transformación del operador omega, tengo que multiplicar por el adjunto del unitario. Y así yo tengo, ¿no? Que estos tres de aquí simplemente son omega prima, ¿ya? Y estos dos de aquí, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto?, que U más por omega, ¿sí? Y lo que yo veo, ¿no es cierto?, es que esto de aquí, ¿sí?, que U más por omega sigue siendo vector propio. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que si a los vectores originales, que era esto en mi base original, le multiplico por U adjunto, eh, perdón, le multiplico, ¿no es cierto?, por U adjunto, me van a dar los nuevos vectores propios. ¿Ya? Y eso es fácil verle, ¿no? Porque si tengo aquí el U adjunto, le multiplico, por ejemplo, por este primer vector, ¿sí? Me va a dar este de aquí, 1, 0, 0. Si multiplico, ¿no?, al U adjunto por el segundo vector, solamente por el azul, me va a dar 0, 1, 0. Y si multiplico U adjunto por el tercer vector, ¿no es cierto?, por este de aquí, si ustedes hacen la multiplicación, les da 0, 0, 1, que es justo lo que esperaba, ¿no? Estos vectores propios, ¿sí? Este conjunto de vectores propios, ¿ya? En la nueva base van a ser 1, 1, 1. ¿Sí? Y estos de aquí son la base de los vectores propios de acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿no? Mientras que a la matriz original, ¿dónde está? Ya me pasé en una página donde está. No, acá está. Mientras que a la matriz original, ¿no es cierto?, tengo que multiplicarle, ¿sí?, por
Vamos a hacer con rojo. Tengo que multiplicarle así, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que me dé omega en la nueva base a los vectores propios tengo que multiplicarles, ¿no es cierto?, por U adjunto, para que me dé los nuevos vectores propios. ¿Está claro? Entonces, para que estos vectores propios, ¿no es cierto?, matemáticamente se transformen en los vectores propios que serían uno, bueno, que básicamente serían estos, ¿no? En la nueva base, tengo que multiplicarles por el U adjunto, ¿ya? Eso, por favor, revísenle, piénsenle, ¿ya? Y continuamos, ¿no? Preguntas. Preguntas. Todo esto es un recuento, ¿no? Un recuerdo de álgebra lineal, básicamente, pero son propiedades que se cumplen idéntico para los operadores de mecánica cuántica en los espacios de Hilbert que vamos a trabajar. Sí, pero es más fácil entenderlos así, ¿no es cierto? Con matrices, porque es algo que ustedes ya tienen cierta familiaridad, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. ¿Qué debería pasar con el determinante de una matriz luego de que se hace una transformación unitaria? Es decir, ¿qué debería pasar con el determinante, ¿no es cierto?, de una matriz A si le comparo con el determinante de la matriz A luego de una transformación unitaria. ¿Qué debería pasar? No debería cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que una transformación unitaria no cambia el tamaño, ¿no es cierto?, de los vectores, no cambia de los vectores en general, ¿no? Sí, es decir, si pienso en una transformación unitaria, por ejemplo, como en el espacio, sí, una transformación unitaria básicamente lo que puede hacerme es un giro. Entonces, estos vectores BU giran, ¿no es cierto? Y se transforman en estos de acá, o giran y se transforman en estos en negro. Sí, entonces dejan invariante al tamaño, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la transformación unitaria debería dejar invariante al determinante, ¿ya? Entonces, hagan eso, por favor, de ejercicio. Simplemente recuerden, ¿no?, que el determinante del producto de tres matrices cuadradas, por ejemplo, o de dos matrices A por B, ¿sí?, ¿a qué es igual? Al determinante de A por el determinante de B. Sí, ¿no es cierto? Determinante de A por determinante de B, ¿sí? Y por lo tanto también es igual, ¿no es cierto?, al determinante de B por A, porque como ya los determinantes son números, puedo intercambiarlos, ¿sí? Perdón, de B por A, ¿sí? Entonces, con esa propiedad fácilmente se puede demostrar, ¿no es cierto?, que el determinante de la transformación unitaria de una matriz es invariante, ¿no? Entonces, por favor, hagan eso rápidamente. Sí, es muy, muy sencillo. Sí, entonces pueden partir, ¿no es cierto?, del determinante de la transformación unitaria de una matriz. Sí, y de ahí llegar a demostrar, ¿no es cierto?, que esto es igual al determinante de la matriz solamente, ¿no?, que no ha cambiado.
¿Dónde